Vamos a revisar en esta cápsula la terapia electroconvulsiva. Si bien cada día se recurre menos a este procedimiento, es importante considerar que bajo las condiciones actuales implica modificaciones de técnicas en relación a decenios anteriores, oxigenación previa, relajación muscular con succinilcolina o similar, anestesia, implica que se hace con normas de seguridad y con la tranquilidad necesaria para el paciente, y esto es como una especie de pequeño procedimiento anestésico, pero como las dosis que se usan son tan pequeñas, está desprovisto prácticamente de riesgo anestésico. Todo esto contribuye a que exista menos riesgo de alteración cerebral, menos riesgo de fracturas, especialmente fracturas de la columna, que eran ocasionales complicaciones que ocurrían antes de los 30 años atrás. Existe una infundada aprehensión respecto del electroshock. El electroshock es tan seguro que se puede usar y es mucho más seguro usar en ocasiones terapia electroconvulsivante durante un embarazo que usar fármacos. Es mucho más seguro en ocasiones usar terapia electroconvulsivante en personas ancianas que usar medicamentos. Y la seguridad depende de la manera en que se realiza. Antiguamente, las normas eran un poco primitivas y por lo tanto eran considerados al poco andar terapéuticas demasiado violentas, pero que igualmente era necesario usar por su gran eficacia terapéutica. Este es el tratamiento más eficaz. Esto significa que los porcentajes de respuesta a la terapia electroconvulsivante son muy elevados, 80%, 90% de la gente se va a mejorar. Probablemente más que un procedimiento poco tecnificado de decenios anteriores, fue el reclamo que se hizo de la terapia electroconvulsivante como medida represiva. En algunos regímenes dictatoriales, por ejemplo en la Unión Soviética, se usó durante muchos tiempos para, entre comillas, castigar, destruir la resistencia personal de las personas sometidas al electroshock. Probablemente eso debe haber sido lo peor que le pasó a, entre comillas, la mala fama del electroshock. Otra cuestión que posiblemente puede haber contribuido, a lo menos en nuestro país, es hacer terapia electroconvulsivante que se llamaba en bloque, que era aplicar varias hacer varias sesiones, a veces en un mismo día o varias por semana, lo que llevaba a que las personas sufrieran una severa pérdida de la memoria que duraba a veces meses. Hoy día se estima que esas terapéuticas tienden a provocar, realizadas de esa manera, varias veces al día o varias veces por semana, van a producir un cierto daño cerebral, pero aplicado de la manera correcta, que significaría hacerlo cada 48 o mejor 72 horas, los daños provocados por el electroshock son mínimos o ausentes. Y eso determina
que la pérdida de la memoria en general sea más bien de semanas más que de meses en la mayoría de los casos. La terapia electroconvulsivante está indicado de manera prioritaria en pacientes que tienen depresiones psicóticas y que no han respondido a la combinación de antidepresivos más antipsicóticos después de varias semanas. También está indicado cuando la ideación suicida y la conducta suicida es muy intensa, muy recurrente y por lo tanto la persona tiene alto riesgo de cometer suicidio, incluso bajo la vigilancia de personal especializado. En ese caso, la aplicación de terapia electroconvulsivante consigue que en 2 o 3 aplicaciones esa ideación suicida disminuya de manera considerable. En una enfermedad depresiva unipolar, las respuestas terapéuticas se consiguen habitualmente con 3 aplicaciones. Ya se observa un alivio de la angustia y un alivio del ánimo y una disminución de la ideación suicida. En general se estima que se van a requerir entre 6 y 8 aplicaciones y eso significa alrededor de 3 semanas de tratamiento. Ahora, realizados cada 2 o 3 días. Existe, sin embargo, un grupo de pacientes que van a requerir 10 o 12 aplicaciones. Es infrecuente que una persona con depresión requiera más de 12 aplicaciones. La terapia electroconvulsivante también se usa en la depresión bipolar y en esos casos habitualmente se requieren de 8 a 10 aplicaciones y en algunos casos también de episodios de aceleración intensas con psicosis en que no se consigue el control del paciente con los fármacos tranquilizantes y antipsicóticos después de varias semanas y la terapia electroconvulsivante es muy eficaz. Habitualmente 8 a 12 sesiones, pero algunos pocos pacientes muy graves van a requerir 15, incluso a veces un poco más. Evidentemente que entre menos aplicaciones se hagan mejor, pero tienen que ser las suficientes como para que el paciente obtenga la mejoría. También se puede usar en casos de otro tipo de psicosis y especialmente en la psicosis esquizofrénica que no ha conseguido una respuesta terapéutica a ninguno de los fármacos actualmente disponibles. Si se aplica de manera adecuada cada 2 o 3 días y sobre todo en la segunda semana cada 3 días, para qué decir de la tercera y cuarta semana cada 3 días, la posibilidad de daño cerebral es mínimo o nulo. Los efectos sobre la memoria en el mediano plazo son más bien moderados y a las pocas semanas la persona va reconstituyendo gran parte de los recuerdos. Una terapia bien aplicada puede ser salvadora de vidas en muchos casos. Hoy día no se justifica el estigma y la mala fama que tiene este procedimiento y se hace como corresponde. Vamos a seguir revisando en un próximo video nuevos capítulos de este extenso curso.